Hoy voy a hablarles sobre los tatuajes. En los últimos años, el número de personas tatuadas ha aumentado significativamente, incluso dentro de las iglesias. Pero, ¿realmente es pecado? Esto puede impedir que una persona entre en el cielo. Y si es un versículo, un mensaje de Dios tatuado en la piel, Dios lo permite. Estas son dudas que pasan por la cabeza de muchos cristianos. Por eso, voy a analizar junto con ustedes lo que la Biblia dice sobre este tema y hacer que entiendan de una vez por todas si el tatuaje es pecado o no. Ok, pero antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban aquí en mi canal. Solo tienen que hacer clic en el botón de suscribirse que está aquí abajo del video y al lado aparecerá una campanita. Hagan clic también en esa campanita y seleccionen la opción de todas para que no se pierdan los videos que subo todos los días. Quiero ayudarlos en su caminata con Dios, así que vengan a participar conmigo, hermanos. Los tatuajes son muy populares en varias partes del mundo. Antiguamente, las personas solían relacionar los tatuajes con facciones criminales, bandidos y delincuentes. Esta es una realidad que ha estado cambiando mucho con el paso de los años. Hoy en día, varias personas consideran el tatuaje como un arte, como una simple forma de expresar cosas que les gustan y tienen cariño. Existen personas que marcan su cuerpo para recordar algo importante en sus vidas, sea una fecha, una frase o el nombre de alguien por quien tienen un cariño muy especial. E incluso dentro de la iglesia es posible ver cristianos usando estos tatuajes. Muchos de ellos usan versículos bíblicos o el símbolo de la cruz para representar el sacrificio de Jesús en su piel. Pero, ¿es correcto esto a los ojos de Dios? ¿Los tatuados entrarán en el reino de los cielos? Vamos a entender mejor ahora lo que la Biblia nos enseña. Sé que muchos cristianos son rápidos en afirmar que el tatuaje es pecado por aquella pasaje de 1 de Corintios, capítulo 6, que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Leamos lo que está escrito en ese pasaje: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que alguien comete son fuera del cuerpo, pero quien peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo que habita en ustedes, que les fue dado por Dios y que ustedes no son de sí mismos? Ustedes fueron comprados por un alto precio, por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Hermanos, no sé si se han dado cuenta, pero esta pasaje bíblica está hablando sobre inmoralidad sexual. O sea, cuando usted comete inmoralidad sexual, está desrespetando su cuerpo, que es santuario del Espíritu Santo. Pero, ¿y el tatuaje? Es pecado porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y cuando alguien coloca un tatuaje permanente en su cuerpo, ¿esta persona estaría alterando la creación de Dios? Si seguimos esa idea, nuestro cuerpo es puro y debemos permanecer con él puro por toda la vida, porque fue así como Dios nos hizo. Y tatuar el cuerpo con tinta sería una violación grave de la creación de Dios. Pero pensemos un poco aquí, y las personas que perforan sus orejas, pintan sus uñas, hacen mechas en el cabello. Si fuéramos a seguir al pie de la letra, esas prácticas también deberían ser repensadas. Por eso, esta visión no tiene nada que ver. Ok, y usted puede hasta decir que el tatuaje es una práctica mundana que surgió solo en tiempos modernos y que ha afectado a la iglesia en los días de hoy. Pero ¿sabían también que ya existían personas tatuadas en la Biblia? Miren lo que Dios dijo en Levítico, capítulo 19, versículo 28. No hagan cortes en sus cuerpos por causa de los muertos, ni tatuaje en sí mismos. Yo soy el Señor. Por mucho tiempo, muchos cristianos pensaban que este versículo condenaba a la persona que tenía un tatuaje. Pero él habla sobre el ritual que los paganos hacían a sus dioses. En la época de Moisés, las personas de aquella época tatuaban sus cuerpos con símbolos y nombres de falsos dioses a los cuales prestaban culto. Y por eso no podemos afirmar que el tatuaje es pecado, hasta porque este versículo que está en el libro de Levítico habla sobre el tiempo de la ley, y hoy estamos viviendo en el tiempo de la gracia.
Dios estaba hablando con el pueblo de Israel para que fueran diferentes de los otros pueblos que adoraban falsos dioses. Y nosotros, cristianos, no estamos debajo de la ley de Moisés, y en el Nuevo Testamento no encontramos ningún versículo que prohíba hacer tatuaje. Y tal vez usted esté preguntándose ahí, pero pastor, ¿entonces ya puedo hacerme un tatuaje en mi cuerpo? Calma. No estoy aquí alentándolos a ir recorriendo a hacerse un tatuaje solo porque la Biblia no lo condena. Algunos puntos necesitan ser analizados antes de que tomen esa decisión importante. Recuerden que el tatuaje es algo que quedará marcado para siempre en su cuerpo y decisiones que son para toda la vida deben ser muy bien pensadas. Y hay otra cosa. No es porque algo no es considerado pecado que debemos hacerlo. Muchas decisiones que tomamos pueden causar contiendas entre las personas a nuestro alrededor o escandalizar a otros hermanos en la fe. Y es por eso que el apóstol Pablo dijo, todo es permitido pero no todo conviene, todo es permitido pero no todo edifica. Hermanos, recibo muchos mensajes de familias que dicen estar sufriendo con sus hijos porque ellos están haciendo tatuajes escondidos, sin el permiso de ellos. Y esto, estoy seguro, no agrada al corazón de Dios porque están desobedeciendo a sus padres. Y la Biblia es muy clara al decir que debemos honrar a padre y madre. En Proverbios capítulo 1, versículo 8, también dice que debemos escuchar las instrucciones de nuestros padres y no dejarlos enseñanzas. Entonces, mi querido, si usted todavía vive con sus padres y tiene el deseo de hacerse un tatuaje, consulte primero con ellos. Escuche lo que tienen que decir antes de tomar esa decisión. Y otro motivo para pensar mucho antes de hacerse un tatuaje es el hecho de que estamos en constantes cambios en relación a aquellas cosas que nos gustan y dejamos de gustar. Miren lo que el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios, capítulo 13, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cosas de niño. Pablo está hablando aquí sobre las fases naturales de nuestra vida. Un día fuimos niños, nos convertimos en adolescentes y luego en adultos, y todas esas fases acompañan deseos y situaciones diferentes. Ahora piensen en algo, serán la misma persona de aquí a 10, 15 años. Lo que desean tatuar hoy les agradará dentro de algunos años. Nunca olviden eso. El tatuaje es para toda la vida y no podemos prever lo que nos sucederá en el futuro. De cualquier forma, el tatuaje no es pecado y no va a quitar la salvación de ustedes. Ok, entonces, ¿quiere decir que los tatuados pueden ir al cielo? Mi hermano, por supuesto que sí. La Biblia dice que para ser salvos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús como el único Salvador. Y si usted ya tomó esa decisión, está salvado. Y en caso de que aún quiera hacerse un tatuaje, creo que necesita analizar algunos puntos para que esa decisión no se transforme en un problema y principalmente no desagrade a Dios. Entonces, les mostraré aquí 4 puntos que deben analizar. 1. Sepan que todo debe hacerse para la gloria de Dios. La Biblia dice, ya sea que coman, beban o hagan cualquier otra cosa, hagan todo para la gloria de Dios. Hermanos, este principio citado por el apóstol Pablo debe ser aplicado en todas nuestras acciones, incluyendo cuando se decide hacer un tatuaje. Si está relacionada solo con la vanidad o es un acto de rebeldía contra algo o alguien, no debe hacerse porque no será para la gloria de Dios. Sepan que Dios toma muy en serio nuestras motivaciones cuando hacemos elecciones, pues sabe que una motivación errada seguramente nos llevará por el camino equivocado. Entonces, antes de hacerse un tatuaje, necesitan preguntarse, ¿mi decisión de hacerme un tatuaje va a glorificar el nombre de mi Dios? 2. Analizar qué tipo de tatuaje será hecho. Mucha gente no presta atención en esto cuando va a hacerse un tatuaje, pero la verdad es que existen muchos diseños que cargan fuertes simbologías provenientes incluso del satanismo.
Por eso, si quieren hacerse un tatuaje, procuren saber muy bien cuál es el origen del diseño a ser hecho y pidan la opinión de varias personas que consideran que son de Dios. Mi hermano, no hagan nada precipitadamente y tengan mucho cuidado también para que no se vuelvan adictos. Lo digo porque es muy común que las personas hagan el primer tatuaje y pronto ya están pensando en el próximo y sin darse cuenta ya han hecho varios tatuajes en el cuerpo. Entonces, siempre reflexionen por qué quieren hacer el próximo tatuaje, ¿ok? 3. Analizar si el tatuaje va a escandalizar. Sé que esta cuestión del escándalo es muy subjetiva, porque lo que puede escandalizar a una persona puede ser totalmente normal para otra. Pero Pablo nos dejó una buena enseñanza respecto a este tema en 1 Corintios capítulo 8, cuando habla sobre nuestra libertad cristiana, principalmente en relación a las personas más débiles en la fe. En ese pasaje, él hace dos conclusiones importantes que pueden ayudar a usted que está pensando en tatuarse. Miren lo que él dijo. Tengan cuidado de que el ejercicio de su libertad no se convierta en un tropiezo para los débiles. Si lo que yo como lleva a mi hermano a pecar, nunca más comeré carne para no hacer tropezar a mi hermano. Aquí, el apóstol Pablo estaba hablando para las personas de su época, pero también quiso enseñar que el reino de Dios es formado por una familia de muchos hermanos y no podemos pensar de forma egoísta. Entonces, si quieren hacerse un tatuaje, evalúen si esa decisión va a traer más problemas que bendiciones a su vida, ¿ok? 4. Si sienten la paz de Cristo en su corazón. Si quieren hacerse un tatuaje, pero tienen más dudas que certezas, presten atención a lo que está escrito en Colosenses capítulo 3 que dice: así que la paz de Cristo sea el árbitro en sus corazones. El diccionario dice que el árbitro es aquel que tiene la capacidad de juzgar y apuntar la dirección correcta sobre algo. Con esto, la Biblia coloca la paz de Jesús como una excelente forma de guiarnos cuando necesitamos tomar una decisión importante. La duda generalmente quita nuestra paz. Entonces, si la duda es mayor que la certeza en relación a hacerse un tatuaje en su cuerpo, puede ser que Dios no quiera que lo hagan. Lo importante es que siempre obedezcan la voluntad del Señor para no arrepentirse en el futuro. Y vale recordar que esa paz de Cristo que cité para ustedes viene a través de nuestra comunión con el Señor, a medida que lo buscamos en oración. Por eso, hagan lo siguiente: oren y estén con su corazón abierto para tener la confirmación de Dios, sea para oír un sí o para oír un no. Y si su conciencia está pesada y aún así lo hacen, entonces han pecado. Vean lo que está escrito en la Biblia en Romanos, capítulo 14. Cualquiera que sea su creencia acerca de estas cosas, manténgala entre usted y Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda es condenado si come, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Ahora les daré mi opinión. Creo que estos puntos que mencioné son suficientes para que decidan si quieren hacerse un tatuaje o no. Antes de entregar mi vida a Jesús, tenía muchas ganas de hacerme tatuajes, pero mis padres insistieron mucho para que no lo hiciera, y como era un joven muy impulsivo, con seguridad hoy tendría mi cuerpo completamente tatuado. Pero agradezco a Dios porque Él usó a mis padres para alertarme, porque de lo contrario, con seguridad estaría arrepentido hoy. Una vez conocí a un hombre de Dios muy bendecido que se hizo muchos tatuajes, siendo que la mayoría de ellos eran religiosos, con símbolos de cruz y versículos. Pero incluso así, me dijo que se arrepintió amargamente de haberlo hecho y que no aconsejaría a nadie comenzar. Entonces, mi hermano, mi consejo es que analicen bien, porque marcar el cuerpo para el resto de la vida es algo muy serio. Y hay otro detalle. Sé que muchos cristianos no se hacen tatuajes porque piensan que necesitan conservar el cuerpo para la resurrección con Jesús. Pero esa es una forma equivocada de pensar. En 1 Corintios, capítulo 15,
vemos que nuestro cuerpo será glorificado, es decir, en el cielo no tendremos un cuerpo restaurado, sino un cuerpo completamente nuevo. Y si no fuera así, ¿qué sería de las personas que murieron en un incendio, en una explosión o en un accidente de coche? Miren lo que el apóstol Pablo dijo: hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero el esplendor de los celestiales es uno y el de los terrenales es otro. Así que al final, la decisión de hacerse un tatuaje es muy personal y debe ser tomada considerando una variedad de factores, incluyendo las enseñanzas bíblicas, las convicciones personales y las circunstancias de vida de cada uno. Lo más importante es buscar la guía de Dios en todas nuestras decisiones, para asegurarnos de que nuestras acciones reflejen nuestro amor y devoción hacia Él. Recuerden siempre buscar la paz que proviene de Cristo, que es la mejor guía para nuestro camino. Que Dios les bendiga en todas las decisiones que tomen.